una oración desde aquí, con todo mi corazón al Eterno, todos juntando nuestras manos en fe, en devoción, y decirle: Padre eterno Yahweh, en el nombre de Don Yahshua Mashiach, por favor, enmudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre, solamente queremos oír tu preciosa voz. En tu palabra eterna leemos: haced de esto en memoria de mí. Y este día estamos recordando tu sacrificio único y perfecto, bendito Yahshua HaMashiach. Toda Gabá Kadosh, Omen, Beomen, exaltemos a Yahshua HaMashiach. Bendito es el Abacados, bendito es el Abacados. Muy bien. Bueno, voy a pasar por acá. Bendito eres Yahshua HaMashiach por ser luz para los demás, Padre, para gloria de tu nombre. Omen, Beomen. Cada uno debemos de ser lucecitas, hermanos. Lucecitas. En una administración que di hace mucho tiempo, creo que no quedó grabada, pero ya tiene mucho tiempo. Yo decía que tienes que ser foco de 100 watts. Antes así se conocía, ¿no? Foco de 40, de 60, de 100. Tenemos que ser focos de 100, que alumbremos con toda intensidad. Bueno, ¿qué significa Pesaj? Lo voy a ministrar como en los años anteriores. Quiero que sepan que este es el año 21. Sí, hace 21 años empecé a ministrar la Torá y lo voy a ministrar como en aquel entonces, porque hay muchos nuevecitos, vuelvo a repetir. Pesaj, pasar sobre, eso quiere decir Pesaj, pasar sobre. El pueblo de Israel, nuestro pueblo, pasó de la esclavitud a la libertad. Igual nosotros, gracias al sacrificio de Yahshua Mashiach, nuestro Adón. Pasó el pueblo de Israel por entre el Mar Rojo. Para todo creyente en Yahshua HaMashiach y que le obedece, y eso está, vamos para Hebreos, abran su Biblia en Hebreos 5:9. Porque la salvación es por gracia, pero es una gracia obediente, tenemos que ser obedientes. Dice aquí en Hebreos 5:9, ¿sí? Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. No se está refiriendo a que él tenía que perfeccionarse, no, las traducciones están mal hechas. Nos vamos a quedar solamente con la cuestión de porque él es autor de eterna salvación para los que le obedecen. ¿Ya lo viste en tu propia Biblia? Hebreos 5:9. Pero ¿qué es Pesaj también? Es el paso de la muerte a la vida. Anótenlo porque es importante. Es el paso de la muerte a la vida. Aleluya. Así como Yahshua murió y resucitó, bueno, si morimos, resucitaremos. Y si estamos vivos, Él vendrá por nosotros en el Natsal. Pero en sí es la muerte a los pecados. A eso me refiero. La muerte a los pecados. Vamos a 1 Corintios, porque ¿qué ministraba, qué enseñaba Pablo? Torah. Él nunca enseñó cristianismo. No, él nunca enseñó eso. Él enseñaba Torah. 1 Corintios capítulo 5, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas, que están conociendo de la Torah. Hermanitos nuevos, muchos hermanitos y hermanitas nuevos. 1 Corintios 5, versos 7 y 8. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestro Pesaj, que es Yahshua Mashiach, ya fue sacrificada por nosotros. Y luego el 8. Así que celebremos la fiesta. ¿Cuál fiesta? Se refiere a esta fiesta, a la fiesta de Pesaj y a la fiesta de los panes sin levadura. ¿De acuerdo? Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ¿sí? Ni con la levadura de maldad, de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, como los que viste ahorita, ¿sí? De sinceridad y de verdad. Y si tú ves, aquí no hay enseñanza cristiana. En el verso 7 en todas las Biblias remite a Éxodo 12:5. Y luego en el verso 8 te remite a Éxodo 13, verso 7 y Deuteronomio 16, verso 3. O sea que pura Torah. Ahora, vamos por favor a Éxodo. Éxodo, que en realidad son los nombres de Éxodo. Vamos a Éxodo 12.
Y vamos a ver entonces, ya celebramos el 1 de Aviv hace 14 días, ¿de acuerdo? Bueno, vean cómo dice aquí el verso 3 de Éxodo 12. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Luego sigue ministrando el verso 5, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14, o sea, este día de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. A ver, voy a explicar. Entonces, entraba en aquel tiempo, cuando no había venido nuestro gran Señor Yahshua Mashiach, los Kohanim, el sumo Cohen y los Kohanim, los mal traducidos como sacerdotes, estaban inspeccionando el cordero, que no tuviera ninguna falla. ¿Cuántos días? 4 días. 4 días, ¿sí? Se examinaba el cordero que no tuviera ningún defecto, como dice aquí en el verso 5. Entonces, del día 10 de Aviv, que quiere decir primavera, al 14, ¿sí? Se examinaba el cordero. Yahshua es el cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Vamos a Juan, el Evangelio de Juan. Hermanos, estudiando profecías y demás, todas las profecías del antiguo pacto, para el Mesías, refiriéndose al Mesías, las cumplió solamente Yahshua, nadie más. Él es el Mesías. Juan 1, en el capítulo 1, verso 29. El siguiente día vio Yohanan a Yahshua que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. ¿Verdad que estamos de acuerdo? Claro que sí, porque es la verdad. Por lo tanto, el día 10 de Aviv fue Shabbat, anótalo. Y es en Shabbat cuando Yahshua entró a Jerusalén. Quítate toda la mentalidad romana, toda la mentalidad egipcia, todo lo que te enseñaron. Mejor nos basamos a la Biblia. Entonces él entró en Shabbat. ¿Sí? No hay domingo de Ramos. No, es una mentira satánica. Él entró en Shabbat. Bueno, todos lo probaron, lo examinaron, le hicieron preguntas, querían que cayera en una trampa. Pero ¿cómo iba a caer en una trampa el Rey de Reyes? Todos lo probaron a ver si no tenía ninguna falla y no la encontraron. Él era sin pecado, sin pecado. Ahí mismo en Juan, vamos al capítulo 18, hermanos, a Juan 18, vamos para allá, 18:38. ¿Ya lo tienen? Juan 18:38. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos, a los Yehudim, y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Fíjense. Entonces Pilato mismo dijo también, yo no hallo en él ningún delito. O sea, es perfecto. Terrible, ¿verdad? ¿Cómo es posible eso? ¿Verdad? Que no le hayan creído al Rey de la Gloria. Ahora, anteriormente que viniera nuestro gran Señor Yahshua Mashiach, el sumo Cohen, ¿sí?, sacrificaba 7 animalitos, 7 corderos, por ejemplo. Empezaban a trabajar a las 9 de la mañana, a sacrificar, ¿sí? Y terminaban a las 3 de la tarde. Fíjense muy bien. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. 7 animalitos. El número de la perfección. El número de Elohim. Lo mismo pasó Yahshua HaMashiach. Lo mismo. Claro, su sacrificio es único y perfecto y irrepetible. Y es para salvación. Vamos a Marcos 15, por favor. Vamos a recordar esto. Nunca lo olvides. En el verso 25. Marcos 15, verso 25. Era la hora tercera cuando le crucificaron, lo colgaron del madero. Tercera, 9 de la mañana. Ahí pone el 9 de la mañana. Mira, a la hora que se sacrificaba el primer animalito.
Ahora vamos al verso 33. Cuando vino la hora sexta, ahí ponle 12 del día, porque yo sé que hay muchos nuevecitos. 12 del día, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, 3 de la tarde. Ahí pone hora novena, 3 de la tarde. Y a la hora novena, Yahshua a gran voz, clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabachnati, que traducido es Elohim mío, ¿por qué me has desamparado? Y eso te remite al Salmo 22, verso 1. En sí, en esa época y hasta la fecha, inclusive a mí me ha tocado hacerlo con la congregación, cuando nos reunimos y vamos a leer un salmo o decirlo de memoria, yo digo el primer verso para que toda la congregación siga. Entonces, ¿qué es lo que hizo Yahshua HaMashiach aquí, nuestro gran Señor y Salvador? Él empezó a decir el principio del salmo, ¿de acuerdo? Sí, unas palabras de ese salmo precioso, el Salmo 22, para que todos los que estaban ahí reconocieran que Él Él es el Mesías, pero ni así. Por en las escuelas judías, en las yeshivot, las sinagogas de ese tiempo, de hace 2000 años, se enseñaba así. El moré, llamado rabino, pero lo correcto es moré, que quiere decir maestro de Torah, empezaba a decir el principio de un salmo, y todos los demás ya iban repitiendo. Pero aquí ni siquiera con esto reconocieron que Él era el Mesías. Entonces Yahshua clamó y expiró, dice la Biblia, y ahora entonces Él, Yahshua, bendito es su nombre, se hizo maldición por nosotros, por nosotros. Si nosotros también recordamos las espinas que hay en la tierra, pues hasta la fecha son una maldición. Anoten esta cita y vamos para allá. Génesis 3, verso 17. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Verso 18, directamente. En Génesis 3. Espinos y cardos te producirá, o sea, la tierra, y comerás plantas del campo. Entonces, lo que se volvió maldición, Yahshua HaMashiach lo llevó mismo en su cabeza, con la corona de espinas. Todo se cumplió. Ahora, una pregunta. Todo este pacto, nuevo pacto, no es que la Torah ya no sirva, no. Es que no habían cumplido bien la Torah y por eso tuvo que venir Yahshua y morir por nosotros para rescatarnos de las tinieblas. Pero todo este pacto, la pregunta, ¿para quién estaba profetizado? ¿Para quién era? ¿Para quién era? Para la casa de Judá y la casa de Israel. Repito, para la casa de Judá y para la casa de Israel. Grábenselo bien todos, no fue para una iglesia, X o Z, de la denominación que tú quieras mencionar, no. Fue el pacto renovado para la casa de Judá y la casa de Israel. Y eso está en Jeremías, vamos para allá, el profeta 31:31. Jeremías 31:31. Dice así: He aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Sí? No como el pacto que hice con sus padres del día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Ellos invalidaron mi pacto, pero el pacto existe, la Torah. ¿Sí? Aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Y entonces el pacto, entre otras cosas, es guardar los 10 mandamientos, y el cuarto mandamiento, el número 4 en la Torah, quiere decir lo que le pertenece a él, y a él le pertenece el Shabbat. Y hermanos, hermanas, es un gran Shabbatón, es un gran Shabbat, todavía mayor que un Shabbat semanal. Este es un gran Shabbat. Ahora, vamos a Éxodo, no porque el Shabbat semanal no valga, no, vale mucho, es la primera fiesta que está en Levítico 23. Ahora, los llevo, por favor, vamos a Éxodo 6, y aquí están, del verso 6 al verso 8, están descritas 4 copas de manera simbólica. 4 copas de manera simbólica. Vamos a leer
el verso 6. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Yahweh, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los libraré de su servidumbre, y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Elohim, vosotros sabréis que yo soy Yahweh, vuestro Elohim, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y luego el 8. Y os meteré en la tierra a la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad, yo Yahweh. Así dice la Escritura. Entonces anoten los que no tienen sus apuntes. Número 1, copa número 1. Te sacaré de Egipto. ¿Qué significa? Sacar de la esclavitud. Igual nosotros. Es decir, todo lo que sucedió a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los hijos de Israel, sobre todo a nuestro gran Señor Yahshua Mashiach, Él no lo tuvo que sacar del pecado, no, Él es Elohim, pero Él pagó por nosotros. Entonces, la primera, te sacaré de Egipto, de la esclavitud, igual nosotros. Y esto es simbólico, pero es real. Número 2, segunda copa, te libraré de Faraón, igual nosotros. ¿Cuál es el Faraón? Satanás. Yahshua Mashiach le reprenda a él, sus ángeles y todos sus seguidores. Número 3, te redimiré. Estoy repitiendo las palabras que acabamos de leer. Te redimiré quiere decir te compraré. Y Yahshua, igual a nosotros nos compró con su sangre bendita. Número 4, te daré la tierra prometida. Igual a nosotros. Ahora, ¿cuál es la tierra prometida? La nueva Jerusalén. Entonces, si no te da tiempo de ir anotando, mañana revisas el video en la mañana, vas a estar estudiando Torah, no vas a pecar. Entonces, solo cada año conmemoramos Pesaj, la tercer copa. Te redimiré. Nos compró con su sangre bendita. Te redimiré. ¿De acuerdo? Muy bien. Y a ustedes les enseñaron que cada semana se podía tener la Santa Cena con pan con levadura. No, eso no existe. No existe. Y menos lo de la hostia. Y menos en domingo. O sea, todo eso no existe. En la Biblia no existe. El libro es netamente judío. Y si alguien no viene dice, no tengo ninguna gotita de sangre judía, injértate en Israel. Romanos capítulo 11. Ahora, los quiero llevar a Mateo, el libro de Matillau. Mateo, vamos para allá por favor. Esto es como un refrigerio, ¿verdad? Estamos recordando, pero es precioso. Mateo 26, verso 30. Búsquenlo mientras yo tomo un poco de agua. ¿Ya tienen Mateo verso 30? Dice, y cuando hubieron cantado el himno, no, pero no dice himno, el salmo, salieron al monte de los olivos. Una vez que tomaron de Pesaj, salieron al monte de los olivos. ¿Cuál fue ese himno? Como dicen las traducciones, ¿cuál fue ese salmo? El que leímos al principio, el Salmo 114. Entonces, todos estos días que vamos a estar en la gran fiesta de los panes sin levadura, vamos por favor a leer el Salmo 114 todos los días. ¿De acuerdo? Todos los días. Bueno, ahora, permítanme enseñarles algo nuevo para los hermanos que están conectados de varias partes del mundo. Saludos a todos. Axamea, feliz fiesta, aleluya, felices fiestas. Bueno, vamos a Zacarías en el capítulo 11, por favor. Capítulo 11, esto no lo he enseñado, lo voy a enseñar ahora. ¿Sí? Hace mucho tiempo creo que lo mencioné, pero Zacarías 11, en el verso 12 y el verso 13. En pocas palabras, les voy a ministrar esto. Zacarías fue enviado a ministrar, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasó? Lo tomaron por loco. Es que a un profeta siempre le consideran un loco o no lo consideran profeta.
así es, no hay problema, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Zacarías 11. Entonces, y ahorita vamos a leer el verso 12 y 13. Entonces, resultó que como no querían nada con Yahweh, él dijo, bueno, pues, denme mi salario. Y le dieron por salario 30 monedas de plata. Es decir, el mismo precio para comprar un esclavo. Eso fue insultante para Yahweh, porque Zacarías actúa como un pastor enviado por Yahweh, sí, para cuidar de un rebaño, y ese rebaño es Israel, destinado a la matanza. Ya estaba destinado Israel a la matanza. Entonces, tras enfrentar la oposición y el rechazo de los líderes religiosos, estoy hablando de Zacarías, el profeta, decide renunciar a su labor y dice, bueno, él pide su salario. Y el pueblo no estaba rechazando a su profeta, estaba rechazando a Elohim mismo. Cuando alguien rechaza a un profeta que está ministrando la palabra y te exhorta, entonces si tú no haces caso, siempre y cuando te ministre con la palabra, estás rechazando a Yahweh, y eso es muy grave. Recuerden lo que dice en Éxodo, y se rebelaron contra Yahweh y contra Moisés. Entonces el que se revela a alguien que está predicando la palabra y que lo está haciendo correctamente, sin cobrar y sin nada, y tú te rebelas contra Yahweh mismo. Tengamos cuidado de eso. Entonces vamos a leer Zacarías 12. Zacarías 11, verso 12. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pasaron por mi salario 30 piezas de plata. Pero miren lo que dice Yahweh, verso 13. Y me dijo Yahweh, échalo al tesoro. Hermoso precio con que me han apreciado. Tremendo, ¿no? O sea, apreciaron a Yahweh como si fuera un esclavo, con el precio de un esclavo, ¿sí? Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Yahweh al tesoro. Tremendo, ¿verdad? Ahora vamos a Mateo 26, verso 15. Porque les dejo de tarea leer todo Mateo 26 y todo Mateo 27 para mañana, en la mañana. ¿De acuerdo? Sí, todo Mateo 26, capítulo 26, 27. Bueno, Mateo 26, verso 15. Y les dijo, ¿qué queréis dar? Y yo lo entregaré. Ellos le asignaron 30 piezas de plata. ¿Se dan cuenta? Ahora vamos a Mateo 27. Vamos a Mateo 27, ¿sí? ¿De acuerdo? Y vamos a leer, bueno, aquí el verso 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes, los Juanín y los ancianos, ¿sí? Saquenín en hebreo, y diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos le dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales Juanín, tomando las piezas de plata, dijeron, no es ilícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero, que esa es la palabra, alfarero se escribe prácticamente igual en hebreo, ¿sí? En cuanto la caja de las ofrendas, ¿sí? Para sepultura de los extranjeros. ¿Por qué les ministro esto? Y dice el verso 8, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, aquí está hablando de Jeremías, precio del apreciado según recto puesto por los hijos de Israel. Y las dieron para el campo del alfarero como me ordenó el Adón. Tremendo, ¿verdad? Ese fue tiene relación con el campo que compró Jeremías, pero no quiero hacerlos lío. Después lo ministraré con puntos y comas. Simplemente quiero decir que le pusieron precio de esclavo a Yahweh.
¿Y cuántas monedas dieron por Yahshua? ¿Quién es Yahweh? 30 monedas de plata. Es increíble, o sea, es increíble. Ahora, pongan mucha atención. Estos son pecados: fornicación, adulterio, robo, mentiras, difamación, etcétera, 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 etcétera. Pero la sangre, perdón que haga esto, pero lo voy a volver a repetir, la sangre de Yahshua Mashiach te limpia de todo pecado si tú decides hoy arrepentirte y apartarse de todo pecado. Mira qué feo se ve esto, ¿verdad? Rumbo al infierno. Y cubierto por la sangre bendita de Yahshua, rumbo al cielo. Entonces van a leer todo el capítulo 26 y 27, amados aquí. Vamos a poner una diapositiva con nuestro amado Rubén Luis Cervantes y vamos a ver esto. Aquí me voy a cambiar unos lentes. Perfecto, puedes hacerlo, Luis. Pilato escribió, un segundo, Pilato escribió en un letrero de piedra y lo puso sobre el madero y la escritura decía: Yahshua Hanosri Bemelech HaYehudim. Muchos Yehudim, muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Yahshua estaba cerca de la ciudad. En pocas palabras, el Monte de los Olivos. En la inscripción que se leía en el madero cuando Yahshua fue puesto en el madero, tenía 3 inscripciones, como podemos leer en Juan 19, verso 19 al 22. Y estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Por eso los principales, Kohanim, mal traducido como sacerdotes, de los Yehudim, de los judíos, decían a Pilato: no escribas el Melech, o sea, no escribas el rey de los judíos, sino el que dijo: yo soy rey de los judíos. Pilato respondió: lo que he escrito, escrito está. ¿Y qué escribió? De derecha a izquierda, Yahshua. Yod Hei Vav Shin Hain, Hanosri, Bemelech HaYehudim. Y observen con mucho cuidado y tómale fotografía cómo están la primera letra de cada palabra. Yod Hei Vav Hei, Yahweh. Exaltemos al Eterno con nuestras palmas, amados Agin, aleluya. Bendito es el abacados. Ok. Toda Gabarro, Luis. Eso es lo que estaba escrito, ¿se imaginan? Por eso los Kohanim no podían soportar y dijeron: quita eso de ahí. Bueno, ahora, ya leímos que hubo tinieblas, ¿no? Cuando Yahshua iba a morir. La idea está que en Pesaj prácticamente es luna llena, y sucedió un eclipse total solar. Ojo con eso, porque el 12 de agosto de este año 2022 va a haber un eclipse total solar. El sol se pone como tela de silicio. Silicio significa como luto. ¿Sí? Entonces, el eclipse total solar solamente se da con luna nueva. En luna nueva. Entonces, ¿cuántas horas hubo de oscuridad? Según lo que leímos en Marcos 15, 3 horas de oscuridad. ¿Eso pudo haber sido una tormenta de arena? No. No, fue un eclipse solar total que duró mucho tiempo. Ahora vamos al libro de Amós, por favor. Vamos al libro de Amós. Vamos para allá con gozo, hermanos, porque esa es una gran fiesta. No estamos de luto, Yahshua vive, pero ahorita vamos a tomar de Pesaj, no de la Santa Cena, olvida eso. ¿Sí? Todo lo romano y de Egipto, quítatelo, por favor. ¿Sí? Para nacer de nuevo. Entonces, Amós en el capítulo 8 y en el verso 9. Acontecerá en aquel día, dice Yahweh el Adón, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tiniebla la tierra en el día claro. Subráyalo. Y ese fue el eclipse que sucedió. Amós, capítulo 8, verso 9. Ahora, vamos a Zacarías el profeta. Adelantito. Zacarías 14. Zacarías 14.
Y vamos a ver el verso 6 y 7. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día en el cual es conocido de Yahweh que no será ni de día ni de noche. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. ¿Qué es esto? Otro eclipse. Pero eso va a suceder cuando venga Yahshua. ¿Sí? ¿De acuerdo? El verso 7 dice, bueno, acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén, Yarushalayim, aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y eso ya está explicado en el libro de Zacarías. Vamos por favor a Éxodo 10, vamos para allá a Éxodo 10, y vamos a ver el verso 22, hermanos, hermanas. Ajina Hayot. Y extendió Moshe su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Aquí fue por 3 días, imagínense. Entonces, hubo un eclipse, sin duda, claro que sí. Y muy largo. Vamos a Lucas, por favor. Vamos a Lucas en el capítulo 23. Vamos a Lucas 23. Amada Keilah, aleluya, muy amada Keilah. Sí, muy amada Keilah. Lucas 23. Muy bien. En el verso 45. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Ahí lo tienes. Y se rasgó el velo, ya lo hemos visto y ministrado, de arriba hacia abajo. Y eso es imposible. Si lo hubiera hecho un hombre, lo hubiera hecho de abajo para arriba y no hubiera alcanzado ni siquiera la altura correspondiente. Y aquí en el original, bueno, no es el original hebreo, pero sí es en griego, dice ecliponto. ¿Sí? Ecliponto. La luz se apagó. O ecleipo, que es eclipse. Eso, hermanos, era prácticamente imposible, pero todo es posible para Yahweh. Entonces lo que él hizo es que la tierra girara, lo que gira en un día, en un mes, perdón. Eso es algo totalmente fuera de toda lógica. Que hubiera un eclipse total solar ahí, en ese momento, era totalmente imposible para nosotros. Ahora, por amor a los nuevecitos, porque hermanos, he estado ministrando muchas almas y gracias al Eterno que me ha dado fuerza y voz, ¿verdad? Lo más que he podido yo. Y entonces hay muchos nuevecitos que conocen lo que es realmente la expiación. ¿Sí? No tanto la pasión como lo conociste, sino la expiación. Y este resumen ya tú lo encuentras en temas anteriores de Pesaj, pero quiero darlo nuevamente. Muchos piensan que si Roma no hubiera invadido a Israel en el año 64, antes de Yahshua Mashiach, nuestro Señor Yahshua no hubiera muerto. Y es que llegó Pompeyo, ¿verdad? Pompeyo, ¿sí? Pero no, eso no tiene nada que ver. Con Roma o sin Roma, de todas maneras, el Eterno iba a dar su vida. ¿Sí? Otro punto, si Caifás no hubiera tenido ese carácter arrebatado, porque se ve que era un neurótico de primera lleno de demonios, muchos dicen, si Caifás no hubiera tenido ese carácter, no hubiera muerto Yahshua. No, sí hubiera muerto y resucitado. Otros dicen, si Pilatos no hubiera sido tibio y cobarde y dudoso, Yahshua no hubiera muerto. De todas maneras, sin Pilato o con Pilato. Todos estos acontecimientos que acabo de nombrar eran acontecimientos históricos, pero no era historia de salvación. Yahshua HaMashiach pudo haber huido a las alturas del Golán. Y miren ahorita cómo está el Golán. O a las montañas de Samaria. Pero no fue así, nadie le quitó la vida. Él dio su vida. Anoten esta cita. Juan 10, verso 18. Él dio su vida, nadie se la quitó. No fue a un asesinato de los judíos. Si hubiera sido un asesinato, ni de los romanos. Si hubiera sido un asesinato, no hubiera salvación. Sino que Él dio su vida por nosotros. Juan 10, verso 18. ¿Quieres verlo? Vamos para allá. Me interesa mucho que todos los nuevecitos aprendan todo esto. ¿Sí? Juan 10,
Verso 18. Nadie me la quita, está hablando de su vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Abba. Tremendo, ¿verdad? Ahora, hablando del juicio, no me voy a extender mucho, pero sí quiero comentar esto. Hablando del juicio, ha sido el juicio más injusto que ha existido sobre toda la tierra en todos los tiempos. El sector religioso de su tiempo violó las propias leyes de la Torá. Voy a tomar un poco de agua. Entonces ellos violaron la propia Torá. 1. A nadie se podía juzgar de noche. Y a Yahshua lo juzgaron de noche. 2. A nadie se debía condenar a pena de muerte antes de Pesaj. Y a Yahshua lo condenaron a pena de muerte antes de Pesaj. 3. No se podía condenar a nadie a pena de muerte con un solo juicio. Y a Yahshua lo condenaron a muerte con un solo juicio. Recuerden que él dio su vida. El Cohen Gadol, o sea, el sumo Cohen, no debía rasgar sus vestiduras. Y Caifás rasgó sus vestiduras. O sea, la Torá la tuvieron por poco. Fue un complot. A Caifás y a Anás, pero sobre todo a Caifás, se le echaba a perder el negocio del templo. Había una tienda de animales, de animalitos, de él, propiedad de él y de Anás, su suegro. Llevaban una contraseña, y si no, o sea, los animalitos, y si no era comprado en esa tienda de Anás y Caifás, los Kohanim, que también eran corruptos, los mal traducidos como sacerdotes, los Kohanim decían, no sirve este animal para el sacrificio, tienes que comprarlo en la casa de Anás y Caifás. O sea, en la tienda, pues. ¿Se acuerdan de cuando Yahshua hace un látigo? No le pegó a nadie, simplemente quitó las mesas de los cambistas, ¿sí? Porque se cambiaban monedas romanas por las del propio templo. Hablando de Pilatos, ya hablamos algo de Caifás. Pilatos, él no gozaba de la simpatía de los judíos. Cuando llega él a Jerusalén, llega con las imágenes de águilas. Y los judíos no podían ver imágenes. Por la Torá, desde luego. Se quejan con César Augusto y éste le dice que las retire para que no tenga problemas. Entonces Pilato se enciende en furia y tomó del tesoro del templo e hizo un acueducto. ¿Se dan cuenta lo que hizo? El cual existe actualmente. Cuando uno viaja a Israel, bueno, ahorita no se puede. Y eso no tuvo eso fue otro motivo contra los judíos, otro encontronazo, porque se quejan con el César y por lo tanto más problemas, y entonces Pilato es llamado por el César. Recuerden que el pueblo dijo, si sueltas a ese, refiriéndose a Yahshua, no eres amigo del César. Y también el pueblo dijo, nosotros no tenemos rey más que el César. Esa maldición llega hasta ahorita. Y mira cómo está ahorita Israel. Hoy es día 1 de abril del año 2026. Y eso se va a poner peor. Y yo bendigo a Israel, oramos por Israel, para que se arrepienta de sus pecados y confiese que Yahshua es el Señor y guarden Torah. Y no estén en los búnkers escondiéndose de los misiles, cantando y bailando cosas paganas y comiendo como si nada. Era para que estuvieran de rodillas. Bueno, entonces había un peligro, o sea, Pilato veía un peligro en su carrera política y por eso él se lavó las manos. Después de la muerte de nuestro gran Señor Yahshua Mashiach, años más tarde hubo una rebelión en Samaria y Pilato mismo mandó crucificar a más de 1000 sin juicio.
Entonces ahí César lo manda a llamar a Jerusalén, ¿sí? Antes de llegar a Roma se pierde de la historia. Unos dicen que murió en el trayecto, otros dicen que se volvió mesiánico, otros dicen que murió, no sabemos, cuando el volcán Vesubio hizo erupción. La verdad ya no se sabe más en la historia de Pilato. Entonces fueron varias cosas que confabularon para que Yahshua muriera, pero él dio su vida, recuerden eso siempre. Fueron intereses políticos, religiosos, económicos, y por lo mismo hoy la gente lo volvería a crucificar, pero ya no. Él viene para ser juez, viene con todo el poder. ¿De acuerdo? Aleluya, bendito es el Abacados. Y queremos que ya venga. Ahora, Pesaj, paso del Mar Rojo. Permítame explicarles esto. Para nosotros los Meshijim, los mesiánicos, es el paso de la muerte a la vida, porque dejamos los pecados, nos arrepentimos de los pecados, hacemos el tevilá, la inmersión en agua. Tú lo conociste como bautismo, pero lo correcto es tevilá, ¿sí? Y entonces, para nosotros es lo mismo, es un paso. Ahora, permítame explicarles algo, lo que sucedió en Jerusalén en ese tiempo. En cada Pesaj llegaba 1 millón de peregrinos a la fiesta de Pesaj, a Jerusalén. Entonces Roma mandaba soldados extras a Jerusalén. Para aquel entonces, pues era algo, una enorme cantidad de gente de peregrinos, más los soldados romanos, era terrible, ¿no? Recuerden que tomamos pan sin levadura, porque lo marca la Torah. Tomamos hierbas amargas, puede ser espinacas, lechuga escarola, porque con eso recordamos la amargura de nuestros padres en Egipto y la de nosotros mismos, porque nosotros estábamos en Egipto también. Egipto significa Misraim, lugar estrecho, y ese es el pecado. Ahora vivimos en libertad gracias a Yahshua Mashiach. Y se toma vino. Se ponen en agua salada para recordar las lágrimas que derramaron nuestros padres y que también nosotros derramamos cuando estábamos en pleno pecado, ¿sí? Inclusive cuando nos convertimos a Yahshua. Por eso se pone agua salada. Bueno, quedamos entonces que había 4 copas, ¿verdad? Por eso el Adón Yahshua Mashiach dice que él partió el pan y compartió el pan y la copa. Recuerden, te sacaré de Egipto, esclavitud, te libraré de Faraón, el diablo, te redimiré, te compraré y te introduciré a la tierra prometida, la nueva Jerusalén, su reino milenial en primer lugar. Ahora, pidieron que soltaran a Barrabás, un ladrón y asesino. Vamos, era un colmo de ceguera hasta la fecha. Y aunque la gente haya llorado con las películas que han estado pasando de la pasión y no sé qué tantas cosas, ¿verdad? La gente sigue siendo igual, llora en la película, en el cine, ¿verdad? Pero sigue siendo igual de pecadora, no se quiere arrepentir. Sufrió Yahshua flagelación. He recordado y recuerdo ahora a todos que era, por ejemplo, un látigo de cuero con unas puntas, con espuelas, como unas espinas de hueso o de hierro o de algún metal, y al lanzar el latigazo, el lictor, que es el que daba los golpes, al retirarla desgarraba la carne y sangraba más. Así sangró nuestro gran Señor Yahshua Mashiach. Entonces eso es algo terrible. La corona de espinas ya lo expliqué, pero permítame explicar que las espinas, se ha estudiado por antropólogos, eran de 7 pulgadas. No se encontraron espinas de la cruz de Yahshua, de la cabecita, por favor. No, todo eso es mentira, que un pedazo de la cruz de Cristo y eso. No, nada, no creen nada de eso. No hay nada. No. Pero las espinas en Israel, de ese tipo a las que se refiere el Nuevo Testamento, como tú lo conociste, el Brit Hadashah, el Nuevo Pacto, eran de 7 pulgadas. Y con una caña, dice la Biblia, le pegaban y se enterraban en su cabeza, y lógico que causaba más dolor y más sangrado.
Dice Isaías 53 que fue llevado como un cordero al matadero y que como una abeja ante el trasquilador y no abrió su boca para quejarse. Lo golpeaban y no contestó. Lo tiraban de la barba y no contestó. Lo escupían y no contestó. Bendito sea el nombre de Yahshua por siempre. ¿Qué tuvo médicamente hablando? Deshidratación. Hablo como médico. Deshidratación. Principio de shock hipovolémico por la pérdida de sangre, o sea, pérdida de volumen en las arterias y en las venas. Se presenta en estos estados de shock hipovolémico una fiebre muy alta, de 40 grados o más. Se presenta confusión mental, pero él no la tuvo. La Biblia dice que él fue varón de dolores. Todo para pagar por tus pecados y los nuestros y los de ustedes, de todos. Él cargó el patíbulo. Por eso se le dice estaca, pero no era una estaca de ejecución como tal, como explican otras religiones, X o Z. No, era el madero transversal, porque ese castigo lo copiaron los romanos de los fenicios y de los cartagineses. Y lo crucificaron los romanos, no los judíos. Entonces, era el patíbulo, el madero transversal. Ese es el que cargó. Se calcula un peso de 50 kilos y tuvo que caminar más o menos 1 kilómetro. Tremendo, ¿verdad? El patíbulo, digamos, el madero vertical ya estaba en el lugar donde iba a ser colgado del madero. Hoy hay un personaje que me llama la atención, Simón de Cirene. Cirene es una parte de África y él llegó como peregrino a Jerusalén porque era creyente, guardador de Torá y demás, ¿sí? Recuerden que pues ahí estaban los hijos de la reina de Saba y del rey Salomón. Entonces vamos a suponer que no venía de la reina de Saba, pero sí es África. Entonces Simón de Cirene lo obligan los romanos a cargar el patíbulo, porque Yahshua ya se había caído 2 veces o 3, pero la idea es, se cayó 3 veces, pero la idea es que no lo hicieron por misericordia, sino para que no se les muriera en el camino. Querían ejecutarlo en la cruz. Terrible, ¿no? Y así tenía que ser la Escritura, y la Escritura lo marca así, las profecías. Entonces, me llama la atención que un Rufo, un personaje llamado Rufo, ¿sí? Pues él fue pariente de Simón de Cirene y entonces se salvó. Ahorita vamos a ver eso. O sea, creyó en Yahshua. Entonces no fue por misericordia, repito, sino para que no se les muriera en el camino. Vamos a Marcos 15 y lo vemos, lo que les platicaba yo. Marcos 15. Vamos para allá, Marcos 15 y vamos a ver el verso 21. Búsquenlo, por favor. ¿Sí? Marcos 15, verso 21. 15, 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que llevase la cruz. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces podemos ir a Romanos 16, 13. Vamos a Romanos 16, 13. Vamos a Romanos 16, 13. Muy bien. Aquí en Romanos 16, 13 dice, saludad a Rufo, sin duda, era el pariente de Simón de Cirene. ¿Verdad? ¿De acuerdo? ¿Sí? Saludad a Rufo, escogido en el Señor, en el Adón, y a su madre y mía. Tremendo amor tenía Pablo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ahora, llegaron al lugar donde lo iban a crucificar, colgar del madero, y entonces la sangre ya estaba seca.
Y al quitarle la túnica, sangró más otra vez nuestro gran Señor Yahshua Mashiach. Porque la túnica estaba pegada prácticamente. Ahora, los clavos. Estoy explicando otra vez esto porque el 70-80% de la Kehilá Gozo y Paz a nivel mundial son de nuevecitos. Los clavos medían 14 pulgadas. Y aquí tenemos un nervio que se llama nervio mediano. Y no lo pusieron acá porque se hubiera desgarrado, sino entre los dos huesos, cúbito y radio. ¿Sí? ¿De acuerdo? Es el cúbito, digamos, y aquí está el radio. Ponle así, la antena del radio, digamos, ¿no? Bueno, pero aquí pusieron el clavo, ¿sí? Y el pie derecho adelante del izquierdo. Fue un solo clavo para los dos pies. Yo ya explicaba que cómo respiraba, ¿sí? Tenían que jalar mucho aire estando en el madero para poder respirar. Y eso causaba más dolor en los pies. Imagínense el sufrimiento de nuestro gran Señor Yahshua Mashiach. Yo apenas estuve tratando a una paciente hermana y le recomendé unas inyecciones que son muy dolorosas. No son puestas intramuscular ni intravenosas, son subcutáneas, con una aguja muy delgadita, pero duele muy feo esa inyección. Pero no había otra forma por el problema que tenía. Yo le decía, hermana, estas inyecciones duelen. Dice, no se preocupe, amado Naví, no se preocupe. Dice, mire, yo cada vez que me van a inyectar, pienso, tú sufriste mucho más, Yahshua Mashiach, y no abriste tu boca para quejarte. Y entonces la persona que le ponía la inyección, dice, ni se movía, ni nada, ni hacía así, o nada. Claro que sirve pensar en el sufrimiento de nuestro gran Señor Yahshua Mashiach, porque somos a veces tan tercos y necios. No lo digo por ustedes, pero bueno, a veces cometemos muchas tonteras y nos estamos quejando por todo. Si llueve, que llueve. Si hace calor, que hace calor. No queremos nada, entonces hay que aprender de Yahshua. Por eso los soldados les rompían los huesos de las piernas para que ya dejaran de respirar y ya murieran. Pero a Yahshua estaba profetizado que no le romperían ningún hueso. De hecho, en la Torah me marca que el sumo Cohen no tenía que tener ninguna rotura de huesos. Es increíble, ¿verdad? Pero así es. Entonces, una vez rotas las piernas, pues ya no se podían levantar, no se podía follar, por así decirlo, el diafragma, ¿sí? Y entonces dijo, consumado es. ¿A cuántos no se les parte el corazón? Porque las piedras se partieron, dice la Biblia. Y la sangre fluyó. ¿Y hacia dónde fluyó? Hacia el arca de la alianza. Hacia el arca de la alianza. ¿Dónde es eso? En el Monte de los Olivos. Y atención con esto, es mentira que ya se haya hallado el arca de la alianza. 2. Es mentira, y mucho más mentira es esto, que hayan raspado con una navaja ahí la sangre y la hayan llevado a un laboratorio y miren, la sangre es viva. Eso es una mentira en cuanto que hayan raspado, se hubiera muerto cualquier persona. Estaba prohibido tocar el arca y hasta la fecha. Entonces, si las piedras se partieron, ¿por qué no se rompe un corazón de piedra a la gente y dice, bueno, voy a guardar Torah, incluyendo muchos y muchas que se dicen mesiánicos? Se rasgó el velo del templo de arriba abajo. El lugar Kadosh Kadoshim, mal llamado Santísimo. No, es el lugar Kadosh Kadoshim. Y entonces, pues todo ese significado de que tembló, se oscureció, llovió, ¿sí? El lanzazo que dio el soldado y que brotó sangre y agua. Y brotó sangre y agua porque fue un derrame pericárdico. Tenemos 3 capas en el corazón. Pericardio, pericardio, mesocardio y endocardio. Son como si fueran las mismas capas del prepucio.
Por eso el Eterno nos manda a los varones a circuncidarnos. Todo hay un porqué, hermanos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a Juan 19, ahí mismo. Juan 19, veamos. Vamos para allá. Salió sangre y agua porque ya no tenía sangre. Toda la dio por nosotros, hermanos. No fue un asesinato, recuerden siempre eso, por favor. Juan 19, verso 33. Vamos a leer el 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Yahshua, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y también eso tiene un significado tremendo. El agua significa la Torah. Venid todos los que estéis cansados y trabajados, ¿sí? Vengan a mí, beban. Bendito es Yahshua Mashiach. Entonces, todo fue por nuestros pecados, hermanos. ¿Cómo no vamos a agradecer? Y yo como médico explico que tuvo que ser tenemos espacios en las costillas, ¿no? Entre costilla y costilla. En el séptimo espacio intercostal. Fíjense, en el séptimo, 7 otra vez. Porque si no, no se llega al corazón. Todo es perfecto. Yahshua es Elohim. Ahora, unos dudan de la resurrección y otros ni creen nada. Pero algunos dudan de la resurrección y que los discípulos robaron su cuerpo. Es terrible, ¿no? Porque eso está en la Biblia, que dudaron. Dijeron, seguro se robaron el cuerpo. Que los soldados estaban dormidos. Pues, ¿qué clase de testigo sería alguien que está dormido? Los apóstoles estaban encerrados todos por un miedo terrible. ¿Cómo se iban a enfrentar a una guardia romana? Ellos eran pacíficos. Los soldados romanos estaban preparados para la guerra, con armaduras, con cascos, con pechera, con lanza, con cuchillo, con espadas, escudos, y eran fuertes, terribles guerreros, se entrenaban para eso. ¿Cómo iban a dar los apóstoles, o a decir más bien, cómo iban a decir una mentira? ¿Cómo iban a dar hasta su propia vida como la dieron? Por una mentira. ¿Cómo? Entonces, analicemos esto en este bello día que es Pesaj. No estamos de luto, pero es bueno recordar. Él lo mandó que recordáramos esto. Yahshua lo mandó. Haced eso en memoria mía. Ahorita vamos a tomar las hierbas amargas, el pan sin levadura y el vino o jugo de uva. Todo esto. Ahora, permítame llevarlos por amor a los nuevecitos a Lucas 13. Cuando veas día de reposo es Shabbat en la Biblia. Nunca será domingo, jamás. Y su nombre es Yahshua. ¿Sí? Muy bien. En Lucas 13 dice lo siguiente en el verso 10. Pongan atención. Léanlo. Enseñaba Yahshua en una sinagoga en día de Shabbat. Y si tú sigues todo lo demás que sigue, todavía es en Shabbat. Porque en el verso 31 dice, aquel mismo día. ¿Cuál día? Shabbat. Llegaron unos fariseos diciéndole, lo quisieron intimidar. Sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y él les dijo, id a decir a aquella zorra, aquí echo fuera demonios y hago curaciones. Hoy, Shabbat, y mañana, Reshon, mal traducido como domingo. Y al tercer día, lunes, martes, miércoles, termino mi obra. Él murió el miércoles. Quítate la idea romana y egipcia de que él murió un Viernes Santo. Eso no existe. Él murió el miércoles, aquí lo tienes. ¿Verdad? Vamos a contar de miércoles a Shabbat. Miércoles, jueves, viernes, Shabbat. 3 días. Como Jonás en la boca, en el vientre del gran pez. Y luego cuenta de viernes para domingo. Viernes, sábado, domingo, 2 días. Falta un día. ¿Dónde está? ¿Por qué hay mentira? ¿Y por qué se la siguen tragando todos los que están en religiones? Tan fácil que es.
Él resucitó en Shabbat. Él entró a Jerusalén en Shabbat. En ese Shabbat. ¿Sí? En ese Shabbat. Él entró a Jerusalén. El día 10. El día 14 lo cuelgan del madero. Recuerda, entonces, él entró el sábado. Domingo, contando, ¿verdad? Domingo, lunes, martes, miércoles. Te entró el día 10 más 4 días, 14 de Aviv. Las cuentas exactas. Me voy a poner de pie, hermanos. Vamos todos a ponernos de pie y vamos a tomar de Pesaj. Bendito eres Yahshua Mashiach por tu luz, para hacer luz para los demás. Amén, amén. Muy bien. Permítame, vayan abriendo sus frascos. No sé si tengan tapado sus hierbas amargas y demás. Yo así aquí. Muy bien. Ha sido bien este repaso, es muy bueno el repaso, hermanos. Muy bueno el repaso. Muy bien, perfecto. Yo voy a leer ustedes no, ustedes concéntrense, hermanitos lindos, hermanitas lindas, en preciosos en el eterno Yahshua, en tomar de Pesaj bien. Recuerda que si tú guardas cada mandato del Eterno, ese es un mandato directo de Yahshua, quien es Yahweh. Haced esto en memoria de mí. Yo voy a leer 1 Corintios 11. Muy bien. Porque yo recibí del Adón lo que también os he enseñado, que el Señor mismo, Yahshua mismo, la noche que fue entregado, tomó pan. Tomen del pan, hermanos, por favor. Tomen del pan. Muy bien. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que vosotros es partido. Se refería a todo lo que le iban a hacer. No rompieron ningún hueso, pero mira que lo flagelaron, la corona de espinas, los escupitazos, los golpes, los jalones de barba, etc. Tomad esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos del pan, hermanos. Padre, todo esto lo hacemos para recordar tu memorial, Abacados. Vamos a comer la hierba amarga ahora, porque eso está en la Torah. Entonces tomen su hierba amarga. Padre eterno, tomamos las hierbas amargas en agua de sal para recordar la amargura de nuestros padres y la amargura que nosotros pasamos por estar en pecado sin ti, lejos de ti. Y el agua salada para recordar las lágrimas. Coman de las hierbas amargas, hermanos. Asimismo tomó también la copa, diciendo, después de haber cenado, diciendo, vamos a tomar el vino. Esto es el nuevo pacto que en mi sangre, esto es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí, cada año nada más, cada año. Tomamos de la copa. Dice así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Adón anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere del pan, de este pan, o bebiere de esta copa,
del Adón indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor, del Adón. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, es decir, en pecado, habiendo transgredido la Torá, sin discernir el cuerpo del Señor, el cuerpo es la Keilah, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, es decir, muchos mueren. Y yo lo que he visto al cabo de esos 21 años es que muchos mueren espiritualmente y después, desgraciadamente, pues no se les desea mal a nadie, pero esto está escrito y así es, mueren físicamente. Padre eterno, te damos toda Gabá porque hemos tomado de Pesaj. Eres bueno, no hay nadie como tú, bendito Yahshua Mashiach. Medita y deja todo, deja tu Biblia, deja las hierbas amargas, deja la copa de vino, deja todo. Meditemos, hermanos preciosos en eterno Yahshua. No estamos de luto, pero hay que recordar, es un memorial que dice Yahshua que recordemos en memoria de Él. Todo lo que sufriste, Padre, no tenemos por qué seguir pecando. No tenemos por qué faltarte a ti ni a la Keilah, que es el cuerpo de Mashiach Yahshua, como lo dice aquí en 1 Corintios. Te damos toda Gabá, nos amaremos más unos a otros porque es el mandamiento. Escucha, oh Israel. Elohim Yahweh Yahshua Mashiach uno es. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, tu alma, tu fuerza, tu mente y tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero algunos no han entendido estos mandamientos. Padre, toda Gabá, porque hemos tomado de Pesaj. Permítenos ahora cantarte ese canto que tú me diste en el 2013 para cabo de tu nombre. Y sentimos que si no es el penúltimo, el año que sigue será el último Pesaj. Estamos tan cerca, Padre, por todas las señales que hay. Recuerden que se puso la luna de sangre y el 12 de agosto de este año se pondrá el sol como tela de silicio. Padre, ten compasión de todos, bendice a todos mis hermanos, recibe este canto en gratitud. Omen, beomen. Todos vamos a cantar con fuerza. Aleluya. Bendito eres Abba Kadosh, Kadosh Barujú, el cántico de Pesaj. Exaltemos a Yahweh, nuestro Elohim, que nos dio libertad para seguir su Torah. Este Pesaj es memorial, pues el tiempo se acorta, pronto vendrá el Mashiach. Te esperamos, oh Yahshua. Aleluya. Bendito es el Abacados.
Exaltemos a Yahweh, nuestro Elohim, que nos dio libertad para seguir su Torah. Este pesaje es memorial, pues el tiempo se acorta, pronto vendrá el Mashiach, te esperamos, oh Yahshua. Bendito es el Abacados, poderoso de Israel. Hacia arriba. Fuerte. Exaltemos a Yahweh, nuestro Elohim, que nos dio libertad para seguir su Torah. Este pesaje es memorial, pues el tiempo se acorta, pronto vendrá el Mashiach, te esperamos, oh Yahshua, te esperamos, oh Yahshua, te esperamos, oh Yahshua, te esperamos, oh Yahshua. Aleluya, bendito es el Abacados, bendito es el Todopoderoso. Vamos a exaltar al Eterno con canto.